Hola. Hoy vamos a abordar un tema que muchas personas se preguntan: ¿existen pecados que Dios no perdona? La idea del perdón de Dios es fundamental en la fe cristiana, pero ¿hay alguna excepción? ¿Qué dice la Biblia al respecto? En este video, exploraremos los pasajes bíblicos que mencionan pecados imperdonables y lo que estos significan. Quédate hasta el final para entender mejor este concepto. Antes de hablar de los pecados que Dios no perdona, es importante entender que la Biblia enseña que Dios es amoroso y misericordioso. A lo largo de las Escrituras, se menciona que Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. Veamos algunos ejemplos. Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías 1:18 nos recuerda: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Sin embargo, hay ciertos pasajes en la Biblia que sugieren que no todos los pecados son perdonados. Vamos a explorar cuáles son estos pecados y qué significan en el contexto bíblico. El pecado más claramente mencionado como imperdonable en la Biblia es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús mismo lo menciona en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Veamos el pasaje clave en Mateo 12, 31-32. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Pero, ¿qué significa exactamente blasfemar contra el Espíritu Santo? Para entender este pasaje, necesitamos ver el contexto. Jesús había realizado milagros a través del poder del Espíritu Santo, y los fariseos acusaron a Jesús de realizar esos milagros por el poder de Satanás. En otras palabras, estaban atribuyendo la obra del Espíritu Santo al diablo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar y calumniar persistentemente la obra de Dios, atribuyéndola al mal. No es un acto aislado, sino un estado continuo de rechazo a la verdad de Dios. Este pecado no es perdonable porque, al rechazar al Espíritu Santo, la persona está cerrando la puerta al arrepentimiento. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado y nos guía al arrepentimiento. Si una persona se cierra a esta obra, no puede ser perdonada porque nunca llegará al arrepentimiento. Muchas personas se preocupan pensando: ¿he cometido este pecado imperdonable sin darme cuenta? Vamos a aclarar algunos puntos importantes. Primero, tener dudas, sentir miedo o haber cometido errores en el pasado no es blasfemia contra el Espíritu Santo. Si alguien siente convicción por sus pecados y busca a Dios para ser perdonado, entonces no ha cometido este pecado. Segundo, hablar mal o cuestionar alguna enseñanza no necesariamente es blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús dice que las blasfemias contra Él, incluso, pueden ser perdonadas. La clave aquí es el rechazo continuo y deliberado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si te preocupa haber cometido este pecado, probablemente no lo has hecho, ya que el arrepentimiento y la búsqueda de perdón son señales de que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Aunque la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado explícitamente mencionado como imperdonable, la Biblia también habla de otros pecados graves que tienen serias consecuencias espirituales si no hay arrepentimiento. Aquí algunos ejemplos. 1. El rechazo persistente de Cristo. Jesús advierte en varias ocasiones sobre el peligro de rechazar su mensaje y la salvación que ofrece. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El rechazo persistente de Cristo es un pecado grave porque implica que la persona ha rechazado el único camino para la salvación, cerrando la puerta a la vida eterna. 2. El pecado de muerte. Juan 5, 16-17. En Juan 5, 16-17, Juan menciona algo llamado pecado de muerte. El texto dice: si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no son de muerte.
Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Aunque no está claro qué es exactamente este pecado de muerte, muchos eruditos lo interpretan como un pecado que implica un rechazo definitivo y voluntario de la fe. Es decir, una apostasía total y consciente que no deja lugar para el arrepentimiento. 3. Apostasía, Hebreos 6, 4-6. En Hebreos 6, 4-6 se menciona la apostasía, que es cuando alguien que ha conocido la verdad de Dios voluntariamente se aparta de él. El pasaje dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esto sugiere que la apostasía, un rechazo consciente y deliberado de la fe después de haber experimentado la verdad, es un pecado gravísimo que lleva a consecuencias eternas. Aunque hemos hablado de pecados graves y del único pecado mencionado como imperdonable, es crucial recordar el corazón del mensaje del Evangelio: Dios es un Dios de perdón y misericordia. El arrepentimiento genuino puede restaurar nuestra relación con Dios. Hechos 3:19 nos llama a arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. La promesa de perdón está siempre abierta para aquellos que se arrepienten sinceramente. Aunque la blasfemia contra el Espíritu Santo es grave porque implica un rechazo total y continuo de Dios, cualquier persona que desee reconciliarse con Dios puede recibir su perdón. Entonces, para resumir, la Biblia enseña que Dios perdona todo pecado si hay arrepentimiento genuino, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable porque implica un rechazo continuo de la obra de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, si sientes la necesidad de acercarte a Dios, eso significa que el Espíritu Santo está obrando en ti y todavía tienes la oportunidad de arrepentirte y ser perdonado. Espero que este video te haya aclarado las dudas sobre este tema tan importante. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Déjame en los comentarios tus preguntas o pensamientos y estaré encantado de responderte. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.